Le damos la bienvenida a la doctora Suemi, ahora sí, por favor, para que nos compartas tu experiencia. Va a hablar en relación a la importancia de la simulación en la capacitación para desastres y saldo masivo de pacientes. Todos ustedes saben que la doctora es profesora number one de todo el curso ATLS, entonces si alguien tiene mucha experiencia en eso, es la doctora Gaitán, así que yo los invito a que le escuchen con detenimiento, con atención, porque hay muchas cosas bien importantes que nos va a compartir. Gracias, doctora. Buenas tardes tengan todos ustedes. Nuevamente es para mí un placer continuar aquí en este gran evento. Agradezco a todo el cuerpo organizador de esta iniciativa sin precedentes, que de verdad para mí ha sido un honor ser parte de esto. Y pues bueno, tratando temas sumamente significativos y relevantes para nuestro país, para nuestra formación, y qué agrado tener aquí a la mayoría de nuestros invitados que son residentes, porque estos temas definitivamente son prioritarios y deben de estar en el día a día. Entonces, voy a platicar un poquito el día de hoy sobre la importancia de la simulación en desastres y saldo masivo. Cuando nosotros hablamos de desastres, nos imaginamos probablemente un cerro desgarrándose, un terremoto, y cuando hablamos de saldo masivo de víctimas, tal vez pensamos en un accidente, en varias personas lesionadas que llegan a nuestra área de urgencias y colapsa nuestra área de choque cuando llegan alrededor de 4 o 5 pacientes. Estoy hablando de mi hospital, yo vengo de la UMAE de Traumatología y Ortopedia de Puebla, y pues allá somos un hospital pequeño. Sin embargo, es una zona de guerra, y cuando tenemos saldo masivo de víctimas es realmente una situación que debemos controlar para dar una mejor atención a nuestros pacientes. Y bueno, ¿por qué estamos el día de hoy aquí? Esto es algo bien importante. En este momento en el cual yo hice mi presentación, por lo menos 9 personas ya murieron. Cada minuto están muriendo 9 personas por politrauma. Y esto es nuestra verdadera pandemia. Olvidemos el COVID, que desafortunadamente cobró una gran cantidad de víctimas. Sin embargo, el trauma tiene años cobrando vidas diariamente. Y esos son números reales, números que están lesionando a nuestro mundo, y esto es debido precisamente a lesiones no intencionadas o a violencia. Esta parte nos da un resultado de trauma, y trauma que afecta a nuestro sistema de salud por múltiples situaciones: gastos en la atención, días hospitalarios, secuelas en los pacientes, incapacidades, y que veamos 5.8 millones de muertes por año. Realmente es de alarmarse, y realmente es de dar un vistazo a qué está pasando en nuestro mundo, qué está pasando también en nuestro país, por qué el trauma está rebasando todas las enfermedades y además está absorbiendo una gran cantidad del recurso que se tiene para atención médica. El 18% de las enfermedades en el mundo son causadas por lesiones. Este porcentaje no es despreciable, El 18% nos está generando una atención y nos demanda una atención prioritaria para el paciente con lesiones por trauma, y quien se lleva las palmas son los accidentes automovilísticos, que causan más de 1 millón de muertes anualmente. ¿Por qué? Porque hemos estado evolucionando y tenemos vehículos de motor en el cual no tenemos las carreteras óptimas para estos vehículos. Y entonces la velocidad con una carretera que no está hecha para estos vehículos, más un poquito de alcohol, pues bueno, todo se concentra en una catástrofe. Y esto es el día a día de nuestros hospitales en el área de urgencias y en la parte de choque. Quiero compartirles un día típico de Puebla, ¿sí? El periférico. Eso es un día típico, Normalmente cuando nosotros tenemos que tomar el periférico, lo primero que decimos: espero que no haya un accidente el día de hoy, porque esto es uno de los más comunes, una carambola donde hay 9 vehículos dañados, no nos puede faltar el tráiler que queda atravesado, y entonces ya no deja pasar a nadie más, y se lleva
otros 8 o 7 carros más, ¿no? 12 lesionados, 9 vehículos, y este es de los menos aparatosos, pero es nuestro día a día. Y está el periférico y ya no es el periférico, está en medio de la ciudad. Entonces, es una carretera habitual para estar transitando por las mañanas, ir al trabajo y dice, ya no llegué. Allá no tenemos el tráfico que ustedes viven aquí, pero tenemos este tipo de accidentes. Y recordemos que hace 40 años exactamente tuvimos este gran desastre en México. Este gran terremoto que lesionó la Ciudad de México, antes el DF, y que además cobró una gran cantidad de víctimas. ¿Y estábamos preparados para la atención de estos pacientes o para la atención de estos accidentes? Fue justamente estos hechos, y los traigo a colación, porque estos hechos cambiaron la historia de la medicina en México. Estos hechos nos demostraron que hay saldos de víctimas masivas, que hay desastres, que hay una gran necesidad de atención para este politrauma, y en verdad estábamos preparados para esto, sabíamos qué hacer ante esto, y les presento 3 íconos de la medicina que cambiaron este panorama. Voy a empezar, no por orden de importancia, porque para mí los 3 representan un gran pilar en el manejo del politrauma, y voy a hablar del doctor James Snyder, un ortopedista que en 1977, él salió, es un ortopedista en Estados Unidos, salió de día de campo en su avioneta con su familia, como cualquier ortopedista aquí de nosotros que salimos el fin de semana a pasear con la familia, sale en su avioneta y tiene un accidente. Caen en un campo y su esposa muere en el instante por las lesiones tan graves. Sus hijos quedan malheridos y él tiene las menores lesiones. Y empieza a darles atención y empieza a decir, tengo que hacer algo para que nos atiendan en lo que nos encuentran y llevar a mis hijos a la orilla de la carretera y que alguien nos atienda. Y como él pudo, les dio el manejo inicial a estos pacientes que eran sus hijos y logró llegar a la orilla de la carretera. Cuando llega y lo empieza a ver la gente y oigan, llamen a un médico que nos ayuden y esto, empieza a ver que llega la atención médica y la atención médica no entiende de control de vía aérea, de control de cervicales, de inmovilización, de control de sangrado, y entonces empiezan a hacer más daño en sus pacientes que lo que él había logrado. Y dice, algo estamos haciendo mal en el sistema de salud, esto tiene que cambiar. No estamos preparados para hacer una atención inicial del trauma y un manejo prehospitalario para darles mejor calidad de vida o disminuir las lesiones que ellos tienen, y entonces empezó a trabajar en la formación del ATLS. El ATLS aparece en 1978 en Estados Unidos y el doctor Ruiz Esper, que tenemos aquí a mi izquierda, el doctor Ruiz Esper es un cirujano militar mexicano y que fue de los primeros que al ver este desastre, él vivió este desastre en México, dijo, algo tenemos que hacer. Y fue de los primeros mexicanos que se fue a tomar el curso de ATLS a Estados Unidos para precisamente saber cómo actuar ante estas lesiones, ante estos desastres en México, y fue el pionero en empezar a prepararse en la capacitación en el ATLS, en saldo masivo de víctimas. Y entonces, con esta inquietud y con esta iniciativa, logra traer el ATLS en el 86 aquí a México. ¿Por qué? Porque él lo sabía que era una prioridad. Y en conjunto con el doctor Felipe Cruz Vega, que desafortunadamente este año falleció, él fue uno de los pioneros para incluir el ATLS dentro de nuestro sistema de salud del IMSS. 30 años trabajando en que este curso sea parte de la formación de nuestros médicos residentes en el instituto. ¿Por qué? Porque es de los principales cursos que ya a 40 años de su formación, de su creación, ya utilizaban la simulación. Y la simulación es una parte fundamental en nuestra formación. Entonces, quiero comentarles que después de este pequeño dato histórico
que es relevante, porque si no hubiera sido por ellos tres, nosotros no estaríamos platicando aquí de cómo manejar el politrauma a través de la simulación, de cómo formarnos como médicos en la atención prioritaria del politrauma en los primeros 10 minutos más prioritarios del paciente que está agonizando después de un politrauma. Y entonces nos describieron una curva trimodal en la cual nos dicen, ustedes deben de actuar en este momento. El primer pico, que es el momento del accidente, llega a haber lesiones tan severas que son incompatibles con la vida y no podemos hacer nada por esos pacientes. Ese es nuestro primer pico, los primeros minutos de la lesión de este paciente. Chocó, tuvo una contusión severa de cavidades, hay una ruptura del corazón, hay una lesión de vísceras huecas y no podemos, este paciente, en cuanto llega la atención prehospitalaria, este paciente falleció en el lugar del accidente. Ahí no nos corresponde actuar. ¿Qué nos hablan del segundo pico importante de esta curva trimodal? La hora dorada. Ahí es donde entramos. Y ahí es donde tenemos que estar capacitados para atender a estos pacientes como se debe, porque lo que menos tienen es tiempo. Entonces necesitamos tener una reacción y una toma de decisiones adecuadas para poder atender en esa hora dorada como se debe a estos pacientes y cambiar esta morbilidad que estamos teniendo en el paciente con politrauma. Y el tercer pico nos habla después de la hora dorada y en los primeros 3 días, en los cuales si yo no hago bien las cosas en la hora dorada, voy a tener complicaciones de estos pacientes y van a estar falleciendo por sepsis, por lesiones no detectadas, por situaciones que yo no preví en la hora dorada donde yo tuve que haber atendido a ese paciente como se debe. Entonces, el soporte vital avanzado en trauma, que más conocido como ATLS, nos enseña a cómo evaluar, a cómo ver prioridades de mi paciente que llega deshecho al área de choque, pero vivo. ¿Cómo logró llegar este paciente a mi área de choque? Así en estas condiciones y vivo, pues entonces tengo que hacer algo para mejorar esas condiciones. Nos enseña a tener en cuenta con qué contamos en nuestro hospital, que sepamos que realmente tengamos lo necesario para dar esta atención prioritaria. Además, ¿qué necesita nuestro paciente? Ir un paso adelante del paciente y valorar el destino final del mismo. ¿Por qué? Porque el paciente no puede estar más de 10 minutos en mi área de choque sin tener un destino final. Tengo 10 minutos para estabilizarlo y determinar si este paciente va a quirófano, va a UCI, va a piso, se va de alta o va a la morgue, ¿sale? Entonces, 10 minutos tengo para yo estabilizar a este paciente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entrenándome, con simulación. No puedo aprender en el paciente, tengo que entrenar a mi cerebro en estos algoritmos que nos marca el ATLS para que cuando yo esté enfrente de un paciente que se esté muriendo, tenga la capacidad de respuesta inmediata y de hacer lo que debo de hacer. Entonces, los principios básicos es a través de un algoritmo de atención que debemos de entenderlo, que debemos de dominarlo, como cuando yo manejo. Cuando aprendí a manejar, yo tenía que ir viendo el semáforo, había un perro, había un niño, el bache, todo. Ahorita regresamos a casa y nadie estamos al pendiente de eso, porque mi cerebro ya tiene un algoritmo de mi hospital a mi casa, de mi casa a la escuela, de la escuela al trabajo, y ya sé lo que puede haber, porque entrené a mi cerebro. Así tenemos que responder ante el politrauma y tener esos algoritmos perfectamente bien diseñados para actuar bajo presión y actuar como debe ser. Además, debemos de empezar a ver el riesgo que pone, el principal riesgo que pone en tensión la vida de mi paciente para atender el mayor riesgo. No voy a empezar con lo menos prioritario. No me interesa el diagnóstico definitivo del paciente, me interesan sus prioridades. El tiempo es mi peor enemigo en el área de choque y además no debemos olvidar nuestro juramento, no hacer más daño. Eso lo vimos desde que salimos de la Facultad de Medicina y tenemos que seguir teniéndolo como nuestra premisa más importante. Y el principal algoritmo al cual yo debo de apegarme dentro del ATLS, y eso todavía dentro de la 10ª edición, estamos por migrar a la 11ª, es mi ABCDE, donde yo tengo que tener una vía aérea permeable con un control de cervicales, porque si yo no tengo una vía aérea permeable, le haga lo que le haga al paciente, después de 3 minutos el paciente va a fallecer. No puede aguantar más de 3 minutos sin una vía aérea permeable. Posterior a esto, tengo que garantizar que la respiración y la ventilación estén conservadas.
porque yo tengo que mantener oxigenado este cuerpo. Posteriormente, si yo mantengo una circulación controlada, sin hemorragias o con reposición de líquidos, voy a mantener que ese oxígeno que viaja tenga con qué viajar. No lo puedo mantener viajando en agua, necesito mantenerlo viajando en nuestras células principales para que llevemos el oxígeno a donde tengamos que llevarlo, ¿sí? A los órganos primordiales y estos eritrocitos pues son básicos, no puedo mantener agua dentro de nuestros vasos sanguíneos. Después tengo que checar nuestro déficit neurológico, ¿qué está pasando allá arriba? ¿Realmente tiene una lesión o realmente estoy teniendo alteraciones por pérdida sanguínea, por traumatismos, por falta de oxígeno? ¿Qué está pasando ahí arriba? Y finalmente, mi exposición del paciente. Estos algoritmos los debo de recitar y los debo de saber. Y no puedo empezar primero por la E y luego regresarme a la C y luego irme a la B. Esto pareciera una situación muy, muy clara, pero cuando estamos en el área de choque con un paciente muriéndose, todo el mundo empieza a tomar malas decisiones. Y esto no puede suceder. Esto tengo que tenerlo muy claro porque es como tengo que reaccionar. Y esa es nuestra finalidad en el curso, educar a su cerebro. No les enseñamos medicina, les enseñamos un algoritmo para que ustedes respondan, sea el paciente que sea y esté en las condiciones que esté, con este mismo orden. Entonces, nuestra piedra angular es la evaluación inicial en estos pacientes, la revisión primaria del ABCDE, estabilizar el ABCDE, y esto ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se los enseñamos? ¿Cómo lo simulamos? Pues perfectamente a través de 4 estaciones de destreza primordiales. Tenemos que enseñar a manejar adecuadamente la vía aérea, la ventilación, la circulación y las discapacidades que estos pacientes pudieran tener, porque nuestro enfoque está basado en una simulación en escenarios. Yo planteo un escenario y entonces sobre este tengo que trabajar en mi ABCDE. Pongo otro escenario y mi respuesta tiene que ser ABCDE. Y con todo este contexto tendremos que ir sabiendo qué hacemos en A y qué hacemos en E. Entonces, para esto requerimos un equipo capacitado para poder entrenar a nuestros nuevos alumnos. Y este equipo capacitado debió de haber pasado un curso de ATLS, debió de haber pasado un curso como educador, debió de haber pasado un curso como instructor de ATLS. Y si todavía esto no fuera poco, nos dan todavía la oportunidad de ser fellows en el American College. Ese es el trayecto que debemos de tener para estar certificados cada 5 años y estarnos recertificando y poder tener la autorización de formar instructores en ATLS, donde trabajamos sobre maniquís, trabajamos con equipo médico simulado para tener una mayor respuesta y saber cómo utilizarlo y saber qué es lo que tenemos que tener. Y entonces nos vamos justamente a los principios de enseñanza de destrezas psicomotrices, donde presentamos un escenario, un caso hipotético que me está pasando ahí con mi maniquí, donde genero preguntas detonantes que estimulan la respuesta de mi alumno, y en este proceso desarrollamos destrezas que deben de identificar los participantes que deben de hacer. ¿Qué debo de hacer si este paciente tiene una vía aérea que no está permeable? Ok, tengo que hacer esto y esto y esto. Y esto va de la mano de destrezas en el modelo de los 5 pasos. ¿A qué se refiere esto? Una conceptualización de lo que debo de hacer, y esto lo hace el alumno un mes antes de llegar al curso. Debe de leer un material, debe de entender un material que se les da, un manual sumamente importante que está hecho por una gran cantidad de expertos en politrauma y que debe de saberlo el alumno. Debe de llegar con ese conocimiento conceptualizado, porque entonces va a empezar a visualizar cómo se realizan las destrezas, las va a verbalizar y posteriormente va a practicarlas. Practicándolas tendrá un reforzamiento y además una corrección de lo que está haciendo bien o mal o en qué se está tardando, para que posteriormente, después del curso, empecemos una curva de aprendizaje para un dominio de las destrezas y después una autonomía de las destrezas. Entonces, esto no es casualidad. Y si nosotros terminamos el curso, no somos expertos, tenemos que hacer una curva, y esto lo seguimos impulsando con escenarios de simulación que tienen que hacer en sus áreas del hospital. Entonces, después de que trabajamos en maniquís, trabajamos
con escenarios simulados, con pacientes simulados. Y nosotros entrenamos a estos alumnos que nos ayudan precisamente a hacer sufrir a los alumnos, ¿no? Me estoy muriendo, ayúdenme, me duele, ay, ¿qué me hace? No me está deteniendo el sangrado, me voy, ayuden, ¿no? Esta parte de simulación que los mete en la realidad del área de choque y que me los pone a temblar normalmente, y que eso es lo que necesitamos, que nuestro cerebro entienda que estamos en una situación donde los responsables somos nosotros y tenemos que sacar adelante a los pacientes. Y esto es muy bonito en el curso porque realmente los ubica en un área de choque sin que realmente expongamos al paciente o que estemos, no, lo hiciste mal, regresemos otra vez, rebobinamos, ok, entramos, acción y otra vez el paciente, ¿no? Y no exponemos a un paciente. Y sin embargo nuestros monitores actúan perfectamente bien y esto lo hacemos en cada curso. No es el mismo monitor, ¿eh? Cada curso tenemos que preparar a los monitores. Y algo bien importante que desarrolla el curso, trabajo en equipo. Siempre tenemos que tener un grupo de expertos donde ellos digan, ok, somos la célula que va a atender el primer choque, nosotros somos la segunda célula, ¿sale? Mínimo 3, máximo 5. ¿Por qué? Porque debe de haber un líder y deben de haber 3 personas a cargo de las principales letras, que es A, que es B y que es C. Entonces, con este contexto, nosotros podemos hacer expansión hospitalaria, podemos generar de 2 equipos, 3 equipos, porque nos reducimos de 5 a 3, y eso lo enseñamos también en el curso, porque es importantísimo que ustedes sepan cómo voy a llegar a planear la situación en mi hospital. No puedo llegar yo solito y decir, soy atelecista y déjenme todos los choques. No vas a poder. Tienes que trabajar en equipo y eso es algo bien importante. La atención prehospitalaria es algo que también debemos de tomar en cuenta. No podemos minimizar lo que está haciendo la gente, todos los paramédicos fuera del hospital. A veces hay gente más preparada fuera del hospital que en nuestro mismo hospital. Y estas personas tienen una valía sumamente importante. Ellos intuban, ellos inmovilizan, ellos extraen a pacientes en condiciones infrahumanas, en la barranca, en la carretera, al lado de un camión que se está incendiando, y tienen que llevarnos estos pacientes hasta el hospital. No minimicen su trabajo, es sumamente importante. Esta regulación que están tratando de hacer los estados, de poder estar en comunicación con las ambulancias, todavía nos falta un poquito. Todavía eso no logramos aterrizarlo al 100%, sin embargo se sigue trabajando en esto. La comunicación prehospitalaria con el hospital. ¿Para qué? Para que me digan cuántas víctimas llevas, de qué color son, tienes espacio, tienes capacidad, te las llevo, no te las llevo, porque eso es prioritario para el paciente. Aunque yo sea un hospital de traumas, si no tengo quirófanos disponibles, no puedo recibir ningún rojo, se me va a morir, aunque mis áreas de choque estén libres, porque un rojo va a tener que entrar a quirófano en menos de media hora. Entonces, esta comunicación es sumamente importante y se sigue trabajando a nivel nacional en esta regulación. En el hospitalario, tenemos que tener una simulación y estar entrando en materia de cómo debo de estar preparado, cómo debo de estar yo vestido para recibir un politrauma. Eso es sumamente importante. Esta foto quiero que la vean, esto no fue en la pandemia, es como tenemos que estar en un área de urgencias. No podemos recibir un paciente sin gogles, sin bata, sin guantes. El paciente vomita, se orina, te escupe, te golpea. Tenemos que estar protegidos para darle una certeza al paciente. Debemos de tomar en cuenta que nuestro personal que está ahí en el área de choque sepa lo que está haciendo y que todos estemos hablando el mismo idioma. De eso se encarga el ATLS, capacitar a nuestro hospital para una respuesta pronta cuando hay víctimas masivas, tener convenios de traslados entre los mismos hospitales interinstitucionales y además programas de mejora de calidad que tenemos que estar viendo en nuestros hospitales. ¿Y qué buscamos? Que nosotros cuando llegue un paciente sepamos que tenemos que tener una vía aérea permeable y saber las maniobras, y los capacitamos y simulamos desde una apertura de la mandíbula hasta estar haciendo una cricotiroidotomía. Esta parte es fundamental para yo tener una vía aérea permeable. En B, tendremos que saber que es sumamente prioritario estar oxigenando al paciente hasta probablemente tener que descomprimir un paciente con un neumotórax a tensión o tener que estar colocando un tubo de toracostomía. Si nosotros nos vamos a C, es importante tener en cuenta que el paciente puede tener
un tamponade cardíaco, que es lo más prioritario en C, y de ahí hemorragias masivas, puede estar teniendo sangrados, puede estar teniendo fracturas expuestas, y esta parte nos puede llevar desde una pericardiocentesis hasta colocar un torniquete donde estamos poniendo en riesgo la función por la vida, que es lo más importante. Primero es la vida, después la función y después la reconstrucción. En D es sumamente importante conocer nuestra escala de coma de Glasgow, nuestra escala de coma de Glasgow modificada y cómo podemos o no evaluar este paciente. Finalmente, la exposición es sumamente importante. Ver de manera rápida y precisa al paciente completamente descubierto y además controlar su entorno en cuestión de que el paciente no entre en una hipotermia. A veces se nos va y descubrimos al paciente y el área de choque es el área más fría del hospital y entonces el paciente con hipotermia es un paciente difícil de reanimar. No lo olviden, esta parte es sumamente importante. Y vean, estos son unos ejemplos de lo que hacemos en nuestro hospital. Hacemos simulacros, en Puebla nos tiembla cada rato, muy seguro que ustedes aquí también tengan esta situación, y entonces hacemos simulacros de temblores. De este paciente es uno de mis residentes que se le caracterizó y que simulamos que había un accidente, que había un terremoto en Puebla, y entonces tendrían que ir en nuestro equipo de protección civil a llevarlo al área de choque, y entonces ahí implementamos nuestra recepción de víctimas y además el ATLS, donde aquí estamos en el área de choque simulando que este paciente trae una fractura expuesta y la gente que debe de estar en el área de choque. De repente hay 20 gentes en el área de choque y el paciente se muere. ¿Por qué? Porque había gente que no tenía que estar ahí. También hay una regulación de cuánta gente tiene que estar, pero esto se tiene que estar haciendo constantemente. ¿Qué nos revela una revisión primaria? Fácilmente, con estos pacientes que nosotros recibimos, en una evaluación inicial tenemos que saber si hay un trauma facial, si tiene una obstrucción de vía aérea, si estamos teniendo sonidos respiratorios alterados, si tiene algún problema en algún hemitórax, si hay sangrado, si hay fracturas expuestas, si tenemos equimosis, nos habla de que ahí hay una lesión, localizar específicamente el dolor, si hay alguna alteración neurológica y finalmente determinar si hay alguna otra lesión después de haber quitado toda la ropa del paciente. Y de la mano viene mi evaluación secundaria, una evaluación sistemática cabeza a pies para determinar situaciones secundarias que en 2-3 días pueden estarme matando al paciente y que es importante tomarlo en cuenta. Cuando yo termino mi evaluación secundaria tengo que determinar un destino final de mi paciente. Ya lo había mencionado anteriormente y hay varios destinos finales del paciente. Y eso se determina en el área de choque. ¿En qué momento puede salir el paciente del área de choque? En el momento que esté estabilizado. Y eso no quiere decir que el paciente ya no esté grave, porque puede estar estabilizado, porque está ventilando adecuadamente, porque ya no está sangrando, pero requiere entrar a quirófano porque trae una fractura de pelvis. Y ese paciente tiene que salir del área de choque. Entonces, ¿cuál es el impacto del programa de ATLS actualmente a nivel mundial a 40 años de su generación? Pues una mejoría importante después de la implementación del programa de estos pacientes con politrauma, de disminución de las muertes por trauma y además de la mejoría de las secuelas que pueden tener estos pacientes. Un paciente con una lesión neurológica, una lesión cervical, que no inmovilicemos como debe de ser y que por nuestra culpa, digamos, por una mala inmovilización, este paciente quede cuadripléjico, eso es una catástrofe. Nosotros debemos de saber específicamente cómo movilizar un paciente que puede tener una lesión en columna cervical, una lesión en columna lumbar después de un politrauma para no generar más daño. Los cuidados de trauma con reducción de la mortalidad y secuelas es bien importante, es para lo que se dedique la ATLS. Y además, mejorar las habilidades organizacionales y procedimentales del personal que está a cargo de los servicios de urgencias es su prioridad. En conclusión de esta plática, que fue para mí un placer estar aquí con ustedes, es que el entrenamiento en ATLS por simulación versa en el ABCDE. Si nosotros aprendemos esta práctica dentro de nuestra área de urgencias, cambiaremos el pronóstico de nuestros pacientes con politrauma. La atención de prioridades, desde el mayor riesgo hasta el menor,
es básico. No puedo empezar a ver un sangrado sin haber revisado una vía aérea. Eso es un pequeño ejemplo de lo que sigue pasando. De repente nos vamos por lo más aparatoso, ¿no? Es que el hueso está expuesto, vámonos. Y el paciente trae un chicle, ¿no? Y está acostado, o se está medio durmiendo, está dormitando y la lengua está hacia atrás. Y eso nos complica a estos pacientes. El ATLS nos provee una forma segura de atención de los pacientes y nos da un lenguaje común. Todos los que han hecho el ATLS entran a la familia ATLS y saben de lo que estoy hablando, de hablar el mismo idioma y de entendernos en la toma de decisiones. Les agradezco mucho su atención.